y tenían una gran pasión para restaurar el cristianismo del primer siglo. Y desearon dejar todas las doctrinas humanas. Desearon dejar todas las costumbres humanas que no salen de la Biblia. Porque las doctrinas y las costumbres que no salen de la Biblia son las que hacen divisiones entre todas las denominaciones que existen. Y estos hombres desearon volver a la palabra de Dios, a la Biblia, diciendo que todas las denominaciones bajo el umbral del cristianismo pueden unirse, dejando todas las prácticas que no salen de la Biblia y uniéndose en la palabra de Dios, buscando autoridad de la palabra de Dios para todo lo que somos y para todo lo que hacemos. Y estos hombres hicieron un buen trabajo en su esfuerzo para restaurar el cristianismo del primer siglo. Hoy día, hay personas que piensan que la restauración es un evento histórico. Es algo que ocurrió en el pasado. 200 años atrás, hombres ya restauraron el cristianismo del primer siglo. Entonces, hoy día, no hay nada que hacer en cuanto a la restauración. Nosotros no tenemos ningún trabajo de restauración que hagamos porque la restauración ya ocurrió y ya fue cumplido. Yo no creo que la restauración es un evento histórico, sino que yo creo que la restauración es un proceso continuo. Si queremos ser verdaderamente la iglesia de Cristo, si queremos ser verdaderamente la iglesia que Jesús estableció, si queremos ser verdaderamente la iglesia sobre la cual Jesús es cabeza, si queremos ser verdaderamente la iglesia comprado por la sangre de Jesús, si queremos ser verdaderamente la iglesia del Nuevo Testamento, entonces con frecuencia tenemos que examinar a nosotros mismos. Tenemos que examinar a nuestros corazones, tenemos que examinar nuestras doctrinas, tenemos que examinar nuestras costumbres, porque la tendencia del hombre no es mantenerse fiel a la verdad, sino que la tendencia del hombre es desviar de la verdad. Entonces tenemos que examinar a nosotros mismos con la Biblia y con una mente de restauración. Vemos un proceso de desviación que hace la humanidad vez tras vez por toda la historia. Empezando en el principio con Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados en la imagen de Dios. Y Adán y Eva supieron la palabra de Dios. Porque Dios mismo la había dicho. Diciendo, en el día en la cual coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirán. Y parece que en poco tiempo Adán y Eva rechazaron la palabra de Dios, escogiendo caminar en su propio camino, un camino pecaminoso. Comieron del árbol prohibido y entraron en el mundo las consecuencias por los pecados. La mujer fue maldita, el hombre fue maldito, la tierra misma fue maldita y la muerte entró en el mundo. La relación que tenía Adán y Eva con Dios fue dividido, destruido. Hubo una separación entre Dios y ellos por causa de sus pecados. Y Adán y Eva fueron expulsados fuera del huerto de Edén. Y desde la salida de Edén hasta hoy, el hombre ha vivido con una necesidad para tener restauración. Necesitamos ser restaurados.
Entonces, que abran sus Biblias, por favor, a Romanos capítulo 1, empezando en versículo 19. Romanos capítulo 1, empezando en versículo 19. La Biblia dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Aquí en versículo 19 habla de conocimiento de Dios. La pregunta es, ¿tiene el hombre conocimiento de Dios? ¿Sí? El hombre tiene conocimiento de Dios. Pero el hombre no tiene conocimiento de Dios porque descubrió a Dios. Sino que el hombre tiene conocimiento de Dios porque Dios se lo reveló al hombre. Es por la revelación de Dios que el hombre tiene conocimiento de Él. Dios quiere ser conocido y Dios hizo cosas para revelarse al hombre, para que sea conocido por el hombre. Entonces, mire lo que dice versículo 20, Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿Desde cuándo ha tenido el hombre conocimiento de Dios? Desde el principio de la creación. Adán y Eva fueron creados en la imagen de Dios, teniendo conocimiento de Dios. El hombre empezó con conocimiento de Dios. Y en el contexto de Romanos capítulo 1, estamos hablando de la creación. La creación es la revelación de Dios. ¿Cómo tiene el hombre conocimiento de Dios? Por causa de la creación. En otras palabras, nosotros podemos estudiar, examinar el mundo en el cual vivimos. O podemos examinar el universo en el cual vivimos y llegaremos a la conclusión que Dios es. Porque este mundo no puede existir por casualidad. Y este universo no puede existir por casualidad. Hay orden en el universo, hay diseño en el universo. Y si hay diseño, tiene que ser diseñador, creador. Y nadie tiene excusa no tener conocimiento de Dios. Pero hablando fuera del contexto de Romanos capítulo 1, tenemos otra revelación de Dios. La Biblia. La Biblia es la palabra inspirada por Dios. Y nosotros podemos leer la Biblia y aprender acerca de la naturaleza de Dios. Nosotros podemos aprender quién es Dios y cómo es Dios. ¿Y qué quiere Dios que hagamos nosotros? Por estudiar su revelación que Él nos dio. La palabra de Dios. Y mire lo que dice versículos 21 hasta 23. Romanos 1, versículo 21 dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Vemos aquí la tendencia del hombre? Vemos aquí el proceso por la cual
cae la humanidad? Mire lo que dice el versículo 21. Conocían a Dios. La palabra conocían es una palabra en un tenso pasado. ¿Qué quiere decir? En el principio el hombre conocía a Dios. En el principio el hombre tenía conocimiento de Dios. El hombre no era ignorante de Dios, ni pasó por un proceso evolutivo espiritual por la cual aprendió de Dios, sino que fue creado teniendo conocimiento de Dios. Desde la creación del mundo conocía a Dios. Pero ¿qué pasó? Versículo 21, se hicieron vanos en sus razonamientos. Teniendo conocimiento de Dios, el hombre se apartó de Dios. Se apartó del conocimiento de Dios. Se apartó de la verdad, haciéndose necio o vanos en sus razonamientos. Dice que tienen corazones entenebrecidos. No empezaron con corazones entenebrecidos, sino que desarrollaron corazones entenebrecidos cuando se apartaron del conocimiento de Dios. Dice que llegaron a ser necios. No empezaron siendo necios, sino que cuando se apartaron de la verdad de la palabra de Dios, se hicieron necios. Y en este pasaje vemos este proceso de desviación por la cual sufre toda la humanidad. Entonces Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del huerto de Edén. Hoy día nosotros no vivimos en el huerto de Edén, no vivimos en el paraíso, sino que vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo maldito por causa de los pecados de Adán y Eva. Y pueden ustedes imaginar, siendo hijos de Adán y Eva, siendo nietos de Adán y Eva, viviendo fuera del huerto de Edén, pero viviendo en la presencia de Adán y Eva, sabiendo que ahora estamos viviendo en un mundo maldito por causa de sus pecados. Y cada vez que una mujer dio luz a un bebé y sufrió los dolores del parto, fue recordado de las consecuencias, desastres de los pecados. Y cada vez que un familiar falleció, fue recordados acerca de las consecuencias, desastres de los pecados. Y debieran sido motivados y inspirados el hombre, guardar los mandamientos de Dios. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios, porque sabemos las consecuencias que vienen por causa de los pecados. Pero el hombre no fue inspirado a ser más fiel a la palabra de Dios, sino que el hombre vivía conforme a la tendencia de toda la humanidad, la cual es desviar de la verdad. Y desviar de la verdad, y desviar de la verdad, hasta que llegamos a un punto cuando somos muy lejos de la verdad de la palabra de Dios. Llegamos al día de Noé. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre. Y por causa de esta desviación espiritual, Dios envió un diluvio sobre el mundo para castigar, para borrar, para eliminar el pecado que existía en este mundo. Entonces,
la caída espiritual de la humanidad crea una necesidad para restauración. Necesitamos ser restaurados a Dios. Y Dios mismo inició su propia obra de restauración en Génesis capítulo 12, cuando llamó a Abraham. Y Dios hizo una promesa a Abraham, diciendo que haré de ti una nación grande, y que los descendientes de Abraham serán tan numerosos como las estrellas en los cielos. Dios quiere hacer una nación de los descendientes de Abraham. Y esta nación será una nación santa. Esta nación será una nación de sacerdotes. Será una nación completamente dedicada a la gloria de Jehová. Una nación que amará a Dios con todo su corazón. Una nación que será fiel para guardar los mandamientos de Dios. Y esta nación será una luz a las naciones. Los gentiles que no tienen conocimiento de Dios están viviendo en la oscuridad, adorando a sus ídolos. Verá esta gente distinta, el pueblo de Dios. Y por medio de la santidad de este pueblo distinta, las naciones aprenderán que Jehová es el Dios Todopoderoso, el único Dios, el Creador del universo. Y saldrán de su idolatría, saldrán de su necedad, para ser fieles a Jehová también. Este era el propósito por la nación que Dios hizo mediante los descendientes de Abraham. Pero ¿qué hizo esta nación? Llegamos a los eventos del Éxodo. Y Dios envió 10 plagas sobre la tierra de Egipto. Y cada plaga fue diseñado por Dios para vencer un dios egipcio. Entonces, uno por uno, los dioses de Egipto probaron que eran inútiles para proteger su pueblo de la mano poderosa de Jehová. Y los egipcios aprendieron que Jehová es el Dios Todopoderoso. Y los israelitas aprendieron que Jehová es el Dios Todopoderoso. Y los israelitas salieron de esclavitud y llegaron al monte Sinaí, donde entraron en un pacto con Dios. Y el primer mandamiento que Dios dio a los israelitas se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículos 2 hasta 4, que dice: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo. Supieron los israelitas que Jehová era su Dios. ¿Sí? Supieron los israelitas que Jehová era el Dios que les había sacado de la tierra de Egipto. ¿Sí? Porque han visto el poder de Dios con sus propios ojos. Y con sus propios ojos han visto una manifestación visible de la presencia de Dios entre ellos. Y cuando llegaron al monte Sinaí y entraron en este pacto con Dios, los israelitas, los cuales no estuvieron encima del monte, oyeron la voz de Dios cuando Dios habló a Moisés, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí y no te harás ídolo. Los israelitas oyeron la voz de Dios hablando de los cielos. Nadie puede negar que Jehová es el Dios Todopoderoso, que nos ha sacado de la tierra de Egipto y tenemos que ser fieles a Él. Pero la tendencia del hombre no es mantenerse fiel a la verdad, sino que la tendencia del hombre es desviar de la verdad.
Y vemos aproximadamente 40 días después, los israelitas saliendo de la verdad. Aarón, el sumo sacerdote, hace 2 becerros de oro y dice a los israelitas, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Con cuán rapidez desvía el hombre de la verdad. Y Moisés habla a los israelitas en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, diciendo, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Y es buen consejo para nosotros hoy día también. Dice que nunca debemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y que la grandeza de Dios nunca salga de nuestros corazones. Y que seamos un pueblo que enseña a nuestros niños acerca de la grandeza de Dios. ¿Obedecieron los israelitas este mandamiento de Moisés? La Biblia dice en Jueces capítulo 2, versículos 7 y 10. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor. La nación de Israel era una nación fiel a Dios durante los días de Josué. Pero cuando falleció Josué y su generación, se levantó otra generación que no conocía al Señor. No conocía al Señor porque no fueron enseñados acerca de la grandeza de Dios por sus padres. Y en una generación, la nación fue desde fidelidad a Dios hasta infidelidad a Dios. En solamente una generación, una nación entera se desvió de la verdad. Entonces, tenemos la historia de los jueces. Durante el periodo de los jueces, hay un proceso que repite vez tras vez, tras vez, tras vez. Es un proceso de desviar de la verdad y ser restaurado a la verdad. Desviar y restaurar. Desviar y restaurar. Desviar y restaurar. ¿Cuántas veces necesitó el pueblo de Dios restauración? Muchas veces. Y llegamos a los días de los reyes. La mayoría de los reyes eran hombres malvados que guiaron la nación fuera de la verdad de Dios. Aún Salomón, el hombre que hizo el templo para la gloria de Jehová, el hombre más sabio en todo el mundo, hizo altares y promocionó la idolatría en la nación de Israel. Hubo algunos reyes justos, hombres como Ezequías y como Josías, que iniciaron obras de restauración espiritual para la nación. Pero desafortunadamente estos hombres eran pocos entre los reyes y su obra de restauración no quedaron mucho tiempo. Porque el próximo rey deshizo todo lo que hicieron en cuanto a restauración espiritual y guió la nación de Israel aún más fuera de la verdad de la palabra de Dios. Hasta que la nación de Israel tuvo que ser conquistado por sus enemigos. La nación de Israel fue llevado en cautiverio por los asirios. Y la nación de Judá fue llevado en cautiverio por los babilonios. Y los israelitas tuvieron que vivir 70 años en exilio en Babilonia. Pero después de estos 70 años,
los israelitas salieron del exilio, volvieron a Jerusalén y bajo el liderazgo de hombres como Esdras y Nehemías, reedificaron el templo para la gloria de Jehová. Y hubo una restauración espiritual entre la nación. Pero desafortunadamente, la tendencia del hombre no es mantenerse fiel a la verdad, sino que la tendencia del hombre es desviar de la verdad. Y en poco tiempo la nación salió de esta restauración espiritual para vivir en sus pecados. Y cuando llegamos al fin del Antiguo Testamento, tenemos el pueblo de Dios viviendo en apostasía. Entonces, dice Dios en Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré un nuevo pacto. Dios quiere hacer un nuevo pacto. Y el hombre necesita un nuevo pacto. Entonces la Biblia dice en Hebreos capítulo 8, versículo 10, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Gracias a Dios que hoy día tenemos un nuevo pacto. El hombre necesita un nuevo pacto y hoy día tenemos un nuevo pacto. El nuevo pacto es el cristianismo. El primer pacto, el antiguo pacto, se llama el judaísmo. Pero el judaísmo fue cumplido en la persona de Jesús. Y por medio de Jesús tenemos un nuevo pacto, el cristianismo. Y bajo el nuevo pacto, siendo cristianos, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos el pueblo de Dios hoy día. Pero la pregunta es, siendo el pueblo de Dios, ¿somos nosotros mejor capacitados para mantenernos fieles a la verdad que los israelitas? ¿O tenemos nosotros la misma tendencia de desviar de la verdad? La Biblia dice en Gálatas 1, versículos 6 y 7, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Con cuán rapidez la iglesia del primer siglo salió de la verdad del evangelio que recibió. En el huerto de Edén, era Satanás quien entró para engañar a Eva y para causar la caída de la humanidad. Satanás engañó a Eva con sus mentiras. Y Jesús habla de Satanás diciendo que es mentiroso y el padre de la mentira. Y Satanás quiere engañar a nosotros hoy día, causando una caída espiritual en la iglesia, igualmente como hizo a Adán y Eva en el huerto de Edén. Entonces Satanás proveerá muchas mentiras para que nosotros seamos engañados, haciendo una caída espiritual entre nosotros. Entonces Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 7, versículo 15, diciendo, cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Existen falsos profetas? Sí. Sí existen falsos profetas. Pero el problema es
es difícil distinguir entre los falsos profetas y los profetas verdaderos. ¿Por qué? Porque los falsos profetas parecen como ovejas. Parecen como ovejas, pero no son ovejas. Son lobos rapaces y son mortales a la iglesia. Son peligrosos, pero a veces es difícil saber quién es falso profeta y quién es profeta verdadero de Dios. Y este es el engaño de Satanás. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 13 y 14, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás es mentiroso y el padre de las mentiras. Satanás puede disfrazarse como ángel de luz y tiene sus siervos en este mundo, los falsos profetas que parecen como ovejas, pero no son ovejas. Y yo creo que la mayoría de los falsos profetas no saben que son falsos profetas. No saben que son siervos de Satanás. Porque son personas sinceras. Verdaderamente aman a Dios. Verdaderamente quieren hacer la voluntad de Dios. Y piensan que están haciendo la voluntad de Dios. Pero no es la verdad. No están haciendo la voluntad de Dios, sino que están cumpliendo la voluntad de Satanás. Son siervos de Satanás en su ignorancia. Como Nabucodonosor. La Biblia dice en Jeremías que Nabucodonosor era siervo de Jehová. Pero Nabucodonosor nunca se dobló rodillas ante Jehová. Nabucodonosor nunca tomó la decisión de servir a Jehová. Nabucodonosor nunca dijo, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero Nabucodonosor fue fortalecido por Jehová para conquistar el mundo y específicamente para conquistar la ciudad de Jerusalén. Y en hacerlo, estaba haciendo la voluntad de Dios, haciéndose siervo de Jehová. Pero en su ignorancia, Nabucodonosor pensó que había conquistado a Jehová. El hecho de que yo he conquistado la ciudad de Jerusalén es la prueba de que Jehová, el Dios de los israelitas, no es poderoso para librar su pueblo de mis manos. No sabiendo la verdad de la circunstancia, que su éxito vino de Jehová, porque era siervo de Jehová. El principio puede ser aplicado a los falsos profetas en el reverso. Hombres sinceros que aman a Dios y quieren hacer la voluntad de Dios, pero han sido engañados por Satanás y por eso son falsos profetas. Y su sinceridad es un arma fuerte de Satanás. Porque nosotros somos engañados por la sinceridad de estas personas. Y por eso parecen como ovejas, cuando no son ovejas. La Biblia dice en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Personas hablando cosas perversas para arrastrar los discípulos tras ellos. Yo creo que será muy fácil para Satanás arrastrar el pueblo de Dios de la verdad. Porque Satanás solo necesita hacer una cosa.
solo necesita proveer lo que la gente quiere. La Biblia dice, 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad. Y quizás esta es la condición del mundo religioso de hoy. ¿Por qué son tantas denominaciones bajo el umbral del cristianismo? ¿Por qué podemos encontrar todas las clases de adoración que existe? ¿Por qué existe tantas doctrinas y doctrinas que contradicen uno al otro en el mundo religioso? Es porque el hombre quiere lo que quiere y Satanás provee lo que quiere al hombre para desviar personas sinceras de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, Judas, versículo 3, dice, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Tenemos que contender ardientemente por la fe. Pero ¿por qué necesita alguien contender por cualquier cosa? La única razón por la cual una persona necesita contender por cualquier cosa es cuando cualquier cosa está bajo ataque. Cuando la cosa está en peligro, una persona tiene que contender por ella. Y la Biblia dice que tenemos que contender ardientemente por la fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe está bajo ataque. Y tenemos que contender por ella. Cuando llegamos al fin del primer siglo, vemos la iglesia en Éfeso en necesidad para restauración. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Y si nosotros queremos ser verdaderamente la iglesia de Cristo, si nosotros queremos ser verdaderamente la iglesia sobre la cual Jesús es cabeza, si nosotros queremos ser verdaderamente la iglesia comprada por la sangre de Jesús, si nosotros queremos ser verdaderamente la iglesia del Nuevo Testamento, entonces con frecuencia tenemos que examinar a nosotros mismos. Tenemos que examinar a nuestros corazones. Tenemos que examinar a nuestras doctrinas. Tenemos que examinar a nuestras prácticas. Porque la tendencia del hombre no es mantenerse fiel a la verdad, sino que la tendencia del hombre es desviar de la verdad. Sí, hace 200 años hombres restauraron la iglesia o el cristianismo del primer siglo, no quiere decir que la iglesia que existe hoy día es la iglesia del primer siglo. Porque la restauración no es un evento histórico que ocurrió una vez en el pasado y ya nada más, sino que la restauración es un proceso continuo. Y la restauración será necesario desde hoy hasta que Jesús venga. Entonces, tenemos que examinar a nosotros mismos. Y si aprendemos que hemos desviado de nuestro primer amor, ¿qué debemos hacer? Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que hacer las cosas que hicimos en el principio. Tenemos que volver a la palabra de Dios.
Tenemos que volver a la Biblia. ¿Cómo podemos hacer bien? Examinándonos en cuanto a una restauración espiritual. Tenemos que ser como los de Berea. La Biblia dice en Hechos 17, versículo 11, que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nosotros también tenemos que recibir la palabra de Dios con gozo, escudriñando las Escrituras diariamente para confirmar si nosotros somos el pueblo que Dios quiere que seamos. Si nosotros estamos enseñando las cosas que Dios quiere que enseñemos. Si nosotros estamos practicando las cosas que Dios quiere que practiquemos. Solo por examinar la Biblia, la palabra de Dios, podemos estar seguros que somos la iglesia de Cristo. Entonces, ofrecemos una invitación esta tarde. Si alguien sabe que ha desviado de la verdad, que se ha apartado del conocimiento de Dios, tiene que arrepentirse. Y tiene que arrepentirse hoy día. No puede esperar hasta mañana. Nosotros somos una familia. No estamos aquí para juzgar el uno al otro, sino que estamos aquí para animar el uno al otro, para amar el uno al otro. Queremos servir. Y si alguien necesita responder a la invitación, que hágalo. Porque no hay nada más importante que su relación para con Dios. Que pónganse de pie y vamos a cantar. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.